Buenas tardes, máster. Mi nombre es Yesenia Mora, alumna del cuarto semestre en la materia Sistema de Bases de Datos. Vamos a exponer lo que es la tarea de la semana 12. Mi grupo es el número 2. Los integrantes: Luis Andrade, Nardi Cruz, Jordan Hermida, Elian Honores, Abigail Lachamín, Lenny Malia, Max Mena, Daniel Ordóñez, Jaime Palma, José Reyes y Kevin Sánchez. Como objetivo de esta tarea es crear y ejecutar procedimientos almacenados utilizando la base de datos que gestiona la información de empleados, cargos y departamentos. Mediante estos procedimientos se busca automatizar diversas operaciones que normalmente se realizarían de forma manual, tales como una consulta de datos específicos, la actualización de información, el cálculo de indicadores administrativos y la generación de reportes internos. Al implementar estos procedimientos almacenados, se pretende mejorar la eficiencia en el manejo de la información, garantizar la integridad de los datos y facilitar la ejecución de procesos repetidos dentro del sistema. Además, esta práctica permite comprender cómo los procedimientos almacenados pueden contribuir y optimizar el rendimiento de las consultas y a fortalecer la lógica del negocio en entornos reales de base de datos. En conjunto, esta tarea fomenta el desarrollo de habilidades avanzadas en SQL, la organización de operaciones complejas dentro del servidor y la aplicación de buenas prácticas y manejo estructurado de la información institucional. Bueno, a continuación voy a presentar lo que fue el desarrollo de mi parte del trabajo. En esta sección se visualizan las partes principales, que son la base de datos que subimos previamente. Se encuentran las tablas que componen las bases de datos, como son cargo, departamento y empleado, y muestra el procedimiento almacenado ya creados, como aumentar sueldo, departamento menor, departamentos con sueldo, estadística de sueldos y el total de sueldos por departamentos. En esta parte de acá vemos lo que es que se está creando un entorno para crear las tablas o referencias existenciales. En esta parte de aquí también tenemos la información generada por el SQL, como son Microsoft SQL. También nos aparece lo que es la fecha de la creación y el script. En esta parte de aquí vemos que esto se hace para evitar errores al crear relaciones entre tablas. SQL Server no me permite crear una clave foránea si esta ya existe, por eso primero la eliminan. Aquí nos indica que el script se ejecutó correctamente, la creación de tablas, la inserción de datos, la eliminación de llaves foráneas y otras operaciones incluidas en el script. Esto demuestra que la base de datos está estructurada y lista para relacionar las tablas y cargar datos. Eso es todo en cuanto a mi parte de la exposición. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Saludos ingenieros, soy Daniel Alejandro Ordóñez Lapo y en este caso pues realizaré una exposición sobre sobre las tareas que nos mandó a final del semestre. Pues sería un ejercicio SQL
Y pues sería sobre la intersección de registros y procedimiento para listar departamentos con más de X empleados. Comenzaré a compartir la diapositiva que he preparado para, para acompañar mi exposición. Y bien, aquí la tenemos. Bueno, estas son dos partes importantes del trabajo realizado en la base de datos. Pues, sería la inserción de registros en la tabla empleado y un procedimiento almacenado que permite listar los departamentos con más de una cantidad específica de empleados. Ambos elementos son fundamentales para garantizar que la base de datos funcione correctamente y pueda generar reportes útiles para el análisis de información. La inserción de registros, pues en esa sección se encargaría de todos los registros que proporciona el profesor en el script oficial y el objetivo es insertar empleados con toda su información completa, incluyendo el ID del empleado, los nombres, apellidos, el género, la fecha de nacimiento, el salario, el ID de departamento y el ID de cargo. Esto nos permite que los procedimientos almacenados y consultas posteriores funcionen correctamente y muestren datos reales. Ejemplo de registros cargados, pues aquí lo tenemos. Luego, continuaríamos con aquí sería el ejemplo que le dije, que esta sería la inserción de registros, que vemos como en esa sección todo se carga, los registros proporcionados que usted nos proporcionó con su script. Ahora continuaríamos con listar departamentos con más de X empleados. Em, Después de realizar la anterior parte, pues crearemos un procedimiento almacenado llamado SP departamentos con más de. Este procedimiento nos permite listar todos los departamentos cuyo total de empleados sea mayor que un número ingresado como parámetro. Gracias a esto podemos identificar cuáles áreas tienen mayor carga de trabajo y facilitar un análisis comparativo entre distintos departamentos. ¿Cómo funcionaría? El procedimiento recibe un parámetro que presenta la cantidad mínima de empleados. Cuenta cuántos empleados tiene cada departamento y mostraría únicamente lo que superan en ese número. Como vemos aquí tenemos todo el ejemplo y pues este procedimiento es especialmente útil cuando se necesita control de personal, planificación de recursos o análisis de productividad por departamento. En conclusión, la inserción de registros asegura que la base de datos cuente con la información real y completa y el procedimiento almacenado permite obtener reportes claros sobre el número de empleados por departamento, lo que nos ayuda a detectar áreas con alta carga laboral. Ambas partes del trabajo pues forman parte de un sistema de gestión de empleados que está bien estructurado y es eficiente. Esto ha sido todo, ingeniero. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jaime Gabriel Palma Tumbaco, estudiante de la carrera de Tecnología de la Información en la asignatura Sistema de Base de Datos. A continuación, voy a exponer sobre la sentencia de departamento que tiene menos empleados. Este procedimiento identifica los departamentos con menor número de empleados registrados en la base de datos. Utiliza un conteo y ordenamiento ascendente para devolver únicamente el área con la cifra más baja de personal. Aquí tenemos nuestra imagen, nuestro código. Pasamos a nuestra aplicación de SQL para ver el código real. Bien, este, su objetivo principal es identificar y listar aquellos departamentos que superan un umbral específico de empleados. Es decir, nos ayuda a encontrar los departamentos más grandes eh, y de la organización. Su procedimiento solo necesita un parámetro de entrada que sería @n_int. La lógica de este programa es consultar la agregación potente que combina las dos tablas, que sería departamento y empleado. Aquí tenemos la función de inner join, que conecta la tabla de departamentos con la de empleados usando un campo común como el IDDPTO. Tenemos también group by, ¿sí? que agrupa los resultados de los departamentos de IDDPTO con el DPTO para poder contarlo. Tenemos count,
contamos cuántos empleados hay en cada grupo de departamento. Tenemos having con, de aquí. Esta es la clave del having. Filtra los grupos y asegura que solo se muestren aquellos departamentos donde el total de empleados, es decir, estrictamente mayor al número de que pasamos en @n. Y finalmente tenemos select. Select. Select nos devuelve el ID y los nombres del departamento y la columna calculada total de empleados. Y entonces así es el procedimiento de nuestro programa. Volvemos a nuestra diapositiva, así con la siguiente sentencia. Dice aquí aumentar el sueldo a empleados de departamentos por número de porcentaje. Aquí tenemos nuestro respectivo código. Seguimos. Este procedimiento identifica el departamento con el menor número de empleados registrados en la base de datos. Utiliza un conteo y un ordenamiento ascendente para devolver únicamente el área cifra más baja del personal. Sería similar al anterior, pero con el proceso de buscar la cifra más baja del personal. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días, estimado ingeniero Richard Anormaliza. Soy el estudiante de la carrera TICS, José Antonio Reyes Merino, con el número de cédula 09 57 46 96 85. En esta hora yo le voy a explicar lo que es el total de los sueldos que pagamos en el departamento de X. Entonces podemos decir que este es un procedimiento en el cual nosotros calculamos el gasto total en los sueldos de un departamento muy específico. Sumamos los salarios, todo, también indicamos el área que proporcionamos, el monto global y al que va destinado el pago de remuneraciones. Tenemos nuestro respectivo código, entonces podemos ir aquí. Entonces el título como tal es el total de sueldos que se paga en el departamento de X. Entonces como descripción podemos decir que este procedimiento nos ayudó a calcular el gasto total en los sueldos dentro de un departamento muy específico, como nos planteamos aquí. Entonces el propósito de este programa es que nos proporcione un informe del monto global que debemos nosotros, y este se destina al pago de las remuneraciones en esa área como tal. Entonces aquí podemos decir que aquí tenemos nuestras ordenes, todo aquello. Entonces nosotros, lo cual es fundamental para el control de los presupuestos y la contabilidad. Entonces aquí nosotros como tal podemos declarar que el procedimiento se llama crear de producer. Entonces lo que nos hace, lo que cumple, es que también tenemos los parámetros de entrada. Por eso tenemos el i depton como tal. Tenemos que nuestro parámetro de entrada en nuestra INT, en la variable. Recibimos el identificador, el ID del departamento que queremos consultar. Entonces hacemos un cálculo breve que sería select. Entonces calculamos, nosotros hacemos la suma por sueldo, entonces que viene a ser el haz total de los sueldos. Entonces también seleccionamos el ID como tal, el nombre del departamento con su respectivo ID, tal y tal. Entonces aquí nosotros hemos usado también tablas, también para así nosotros tener otra perspectiva, y esto es necesario para asociar cada empleado con su departamento y sueldo requerido. Entonces, una vez que nosotros filtremos, nos agrupamos en agrupo bit, hacemos la respectiva agrupación, esto agrupa los resultados y nos permite tener una función suma. Aquí tenemos una función suma. Entonces esto lo que nos va a hacer sería como tal, nos va a sumar, nos calcula el total para el departamento que nosotros hemos especificado. Entonces ejecutamos X, sería el total, el sueldo, ID, es igual a 1. Ejecutamos el procedimiento, obtenemos el gasto salarial para el departamento con el I. Entonces sería como la primera diapositiva. La segunda diapositiva, también tenemos que el sueldo es mayor y el sueldo promedio del departamento en X. Entonces el objetivo de este procedimiento, entonces nosotros tenemos el título como tal, que es el mayor sueldo o menor sueldo de X. El sueldo promedio del departamento de X. Entonces la descripción que nosotros le podamos dar a este tema, a esta diapositiva, a este proceso, entonces generamos un análisis, digamos, salarial que sea completo de un determinado departamento. Entonces también podemos decir que en este código nosotros el procedimiento, el nombre se llama create producer. Entonces tenemos parámetros de entrada, son muy importantes para describirlo. Tenemos el idepto en int, nuestras variables.
Entonces podemos decir que de estos parámetros de entrada tenemos el ID y el T, y también nosotros podemos decir que el interior, el, un análisis similar, podemos decir que recibe el nombre del ID del departamento. Entonces nosotros seguimos entonces tenemos las funciones designadas de agregación en una sola consulta, tenemos nuestras funciones seleccionadas, podemos decir max sueldo, es mayor sueldo, el mínimo sueldo, el A es menor sueldo y el ABG, sueldo, A es sueldo promedio. Entonces aquí nosotros podemos promediar y calculamos el promedio de sueldos. También tenemos las tablas usadas, tenemos from como tal, nuestras tablas promedio. Entonces, en este caso, nosotros solo necesitamos las tablas de los empleados, porque todos los datos de los sueldos y los departamentos están aquí. Entonces, solamente se necesita solamente esta tabla de la tabla de empleados. Entonces, también tenemos un filtro muy importante, que es el filtro web. Aquí lo tenemos. Este filtro lo que nos va a hacer, filtra los datos con las funciones que tenemos, más, min y ABG. Solo debemos nosotros abrirlas sobre los empleados que pertenecen al departamento indicado como tal. Entonces nosotros, una vez que ya tengamos esto, nos podemos ir a notas, dado que las funciones que nosotros tenemos, agregamos y operaciones del conjunto de los resultados que previamente hemos filtrado, y no es necesario ya agruparlos. Solo requiere una sola fila para promediar total de las notas que nosotros hemos filtrado. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Es muy importante porque este ejemplo nos ayuda a ver lo que son estadísticas de los sueldos de los departamentos. Ejecutamos lo que son los ID top es igual a 1. Entonces podemos decir que las estadísticas de del departamento con ID es igual a 1. Entonces esto sería lo que sería la explicación de los resultados. Ambos procedimientos como tal nos ayudan, aunque son diferentes, son ejemplos de cómo la programación en base a ejemplos en SQL, Storage, Producer, también podemos decir, nos permite autorizar la extracción, nos permite ahorrar la extensión de la inteligencia de negocios o los recursos humanos que nos hemos planteado a nuestra respectiva empresa. Esto sería más eficiente y calcular de una manera más manual, pero nos ayuda a resolver el problema que tengamos. Esto ha sido todo, señor ingeniero, tenga un buen día. Gracias. Saludos cordiales, ingenieros. Soy Daniel Ordóñez y en este caso pues realizaré una pequeña exposición sobre la tarea de sistema de base de datos. A continuación empezaré a compartir. Y bien, como vemos, pues mi parte sería los resultados. Eh, Como vemos en este trabajo se desarrollaron varios storage processes orientados a consultar, analizar y actualizar la información de empleados y departamentos dentro de una base de datos. A continuación, pues presentaremos una explicación detallada de cada procedimiento y los resultados obtenidos. El procedimiento de departamentos con más de 3 empleados. Este objetivo pues sería que el procedimiento sería de identificar qué departamentos tienen más de 3 empleados registrados, y entre los resultados observados sería que se lista los departamentos con su respectivo total de empleados, como por ejemplo innovación y desarrollo, que tendría 41 empleados, marketing, que tendría 29, servicios al cliente, que tendría 23, talento humano con 33, finanzas con 40 y sistemas de información con 37. Esto pues permite analizar la distribución del personal en la organización. Eh, Continuando, tenemos el procedimiento de departamentos con menos empleados, que en este procedimiento devolveríamos cuál es el departamento con la menor cantidad de empleados. En el resultado vemos que el departamento con menor empleados es servicio al cliente, que serían 23, lo que nos ayuda a detectar áreas posiblemente subdotadas o que requieren revisión en su carga laboral. También tenemos el procedimiento de aumentar el sueldo de empleados por departamento, que este procedimiento incrementa el sueldo de los empleados de un departamento específico en un porcentaje determinado. Su resultado sería que mostraría la lista de empleados del departamento 1, ya que con el sueldo incrementado en un 10%, como por ejemplo el sueldo de 32.000, ahora serían de 35.200, o de 19.000 sería de 21.000
eh, 21,120, etcétera. Esto evidencia pues, que el procedimiento realiza correctamente la actualización de datos. Continuando, tendríamos los procesos de total de sueldos por departamento, que pues este procedimiento calcularía la suma total de los sueldos de un departamento específico. Como resultado, el Departamento de Innovación y Desarrollo, que el total de sueldos sería 1.030.350. Pues este valor es útil para analizar presupuestariamente y planificaciones financieras. Continuando con el procedimiento de estadísticas salariales de un departamento, que pues este procedimiento generaría estadísticas de un salario de un departamento, que sería el sueldo máximo, sueldo mínimo y el sueldo promedio. Como resultado vemos que el mayor sueldo es de 38.400, el menor sueldo de 14.100 y el sueldo promedio de 25.130,48. Gracias a estas estadísticas, pues permiten evaluar la equidad salarial y la variabilidad del departamento. Como conclusiones generales, pues tendríamos que los procedimientos permiten realizar consultas complejas de forma automatizada y eficiente y que se logró obtener la información importante como conteo de empleados por departamentos, incrementos salariales, presupuestos y estadísticas. Los resultados también nos confirman que cada procedimiento cumple su función correctamente y aporta el valor al análisis de datos. Esto ha sido todo, ingeniero. Muchas gracias.